No, de nada, no sé si tienen alguna otra duda de esta parte general, y si no vamos a empezar a ver las sociedades, los tipos Sí, sociales profe, en particular. Sí, sí, profe, acá, Jairo, buen día. ¿qué tal? Eh, Quería un punto que me quedó colgado de cuando usted explicó la absorción y la fusión de las sociedades. Sí. Y, y quería saber si un ejemplo de esto sería, por ejemplo, no sé, Movistar absorbiendo o fusionándose con Telefónica y que quede Movistar solo, digamos. Con No, la. no sé exactamente cómo funcionó ese caso, con lo cual no te quiero contestar específicamente sobre ese caso porque no sé cómo operaron. Hay distintas formas en que se unen las sociedades. Una de las formas de hacerlo es hacer una fusión en donde dos sociedades se disuelven y forman parte de hacer una sociedad nueva. Hay otras formas de integración de los grupos societarios. Por ejemplo, hay sociedades que tienen una sociedad controlante común, entonces vos tenés a todos los nuevos socios en esa sociedad controlante que controla distintas sociedades del grupo. Entonces una sociedad es socia de otras sociedades. Hay otras asociaciones que se hacen por contratos, por lo que se llama joint venture, que lo que se hacen es contratos de asociación empresaria, que la vamos a ver después qué distintos tipos de contratos de asociación empresaria existen. Entonces, el caso en particular de Telecom y Movistar, me dijiste, no lo conozco en particular para saber si eso fue una fusión, ¿podría haberlo sido? Sí. También tengan en cuenta que hay distintas formas de agrupación de la actividad empresaria, y en cada caso se puede elegir qué alternativa va mejor con eso. Por ejemplo, yo tengo un caso de una decisión en particular en donde había una sociedad que explotaba campos, en donde estaba la madre y dos hijos. Entonces, la madre ya quería hacer una división sucesoria, o sea, adelantándose a la sucesión, entonces lo que quería hacer es decidir la sociedad, que hayan dos sociedades nuevas y que en cada sociedad se quede uno de los hijos. Entonces, por ejemplo, ahí hago una decisión porque para fines de administración del patrimonio familiar. Entonces, prefiero que cada uno de los hijos se quede con una sociedad. Eso es uno de los motivos. Hay millones de motivos, hay posibilidades de que yo, por ejemplo, tenga una unidad de negocios distinta y la quiera separar, entonces quiero que esta unidad de negocios se administre por una sociedad distinta. O sea, hay muchísimos motivos por los cuales yo puedo elegir hacer una fusión o utilizar cualquier otro mecanismo que me prevé el derecho para hacer agrupaciones de empresas, ¿correcto? O sea, no necesariamente tengo que hacer una fusión. En ese caso en particular habría que ver cómo se hizo el caso para saber si fue una fusión o no. Perfecto, gracias, profe. Bueno, vamos entonces con el Power de vuelta. Compartir pantalla. Bueno, esto es la grabación, no sé si se ve, pero está la grabación del Zoom anterior. Como les dije entonces anteriormente, los elementos que vimos son elementos que están en todos los tipos sociales. Ahora lo que vamos a hacer es ver cada tipo social en particular. Tengan en cuenta que hay dos grandes categorías. Tenés las sociedades de personas, en donde tiene una mayor relevancia el carácter personal de los socios, que tienen una mayor responsabilidad, y tenés sociedades por acciones, en donde tiene una mayor relevancia el capital, y hay una limitación de la responsabilidad. Hoy en día, en forma generalizada, se constituyen sociedades que tienen responsabilidad limitada de los socios, es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y ahora hace unos años, desde que salió la ley de emprendedores, se constituyen, y bueno, antes un poco más, ahora un poquito menos, muchas sociedades por acciones simplificadas, que es la conocida SAS, que le encanta a la doctora Martinelli, que se las va a explicar ella, pero tengan en cuenta que estas sociedades que vamos a ver ahora son sociedades que se utilizan muy poco en la práctica, y que por un tema u otro que vamos a ir viendo en cada sociedad, y más que nada por la responsabilidad de los socios, no hay un uso extendido de estos tipos sociales, y todo el mundo que se constituye una sociedad que tenga responsabilidad limitada. Una SA, una SRL, una SAS. La sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Por qué les puse las palabritas así? Porque cuando estudien esta forma de responsabilidad de los socios, más allá de estudiar que en la sociedad colectiva, que la misma
tipo de responsabilidad se va a dar en otras sociedades, es subsidiaria, solidaria y limitada, tienen que saber qué significan cada uno de estos términos para realmente entender cómo responden los socios de una sociedad colectiva. Entonces, ¿qué significa que la responsabilidad es subsidiaria? ¿Alguien sabe qué significa que la responsabilidad sea subsidiaria? Son términos de obligaciones, que ya deben haber visto, pero bueno, la idea es entenderlos y aplicarlos acá. No sé en términos legales, en términos que los puedo yo explicar, digamos, sin tener conocimiento de la terminología o con un ejemplo, sería que por más que yo no haya hecho la acción, si la cometió alguien que trabaja para mí, un proveedor o alguien en la cadena, yo soy subsidiario en la obligación o en la responsabilidad de lo que hizo la otra parte, digamos. Bien, eso No no sé es si se responsabilidad entendió. subsidiaria. Eso es la responsabilidad que yo Ah, ok. tengo por mis dependientes, como por ejemplo la responsabilidad objetiva que uno tiene de responsabilidad en obligaciones, que responde por sus propios actos y por los actos de sus dependientes o de las cosas que tiene a su cargo. La responsabilidad subsidiaria lo que implica es que yo, para poder, eh, para poder accionar contra los socios de una sociedad, primero tengo que reclamar esa deuda a la sociedad. O sea, primero tengo que ir y reclamarle la deuda a la sociedad, y recién cuando la sociedad me diga, no, no te pago, puedo ir y reclamársela a los socios. Porque la que responde primero es la persona jurídica, y luego responden los socios. Entonces yo no puedo, si no sé, tenemos una sociedad y está Keila y Elías, no puedo ir contra la sociedad, no puedo reclamarle a Keila la deuda si antes no le reclamé a la sociedad su pago. Primero tengo que ir contra la sociedad y después recién puedo ir contra los socios. Eso es que es subsidiaria. Vamos con el otro elemento, que es solidaria. ¿Qué es solidaridad? Vamos con el mismo concepto que tienen en obligaciones. Todos los socios responden por el total de la deuda. Es decir, yo le reclamé mi deuda, yo acreedor le reclamé mi deuda a la sociedad. La sociedad no me pagó, voy contra los socios a reclamarles esa deuda. Puedo ir contra cualquiera de los socios a pedirles el total de la deuda, sin perjuicio de que después ellos van a ejercer las acciones de repetición entre ellos que correspondan, siguiendo las normas de obligaciones generales. Pero como yo acreedor, voy a poder ir contra cualquiera de los socios por el total de la obligación. Y esta responsabilidad, el último carácter que tiene es que es ilimitada. Es decir, los socios responden por el todo de la obligación. O sea, si a mí me deben 100 acreedores, yo les puedo reclamar 100. Esto cambia diametralmente en las sociedades de responsabilidad limitada, en donde los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. Entonces, si ellos suscribieron 1000 de capital, limitan su responsabilidad a ese capital suscripto. Esto no pasa en la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva responden por el todo de la deuda. Al no haber una limitación de responsabilidad, este es el principal motivo por el cual estas sociedades no se utilizan extensivamente en la práctica. ¿Cómo funciona la sociedad colectiva? Como dijimos, todas las sociedades funcionan en órganos, y ahora lo que vamos a hacer es identificar quién cumple las funciones de esos órganos en cada tipo social. En la sociedad colectiva, el órgano de gobierno es la reunión de socios. Los principios generales que tienen que tener en cuenta es que si yo quiero modificar el contrato social, lo voy a tener que modificar por unanimidad, y para las restantes resoluciones se van a adoptar con mayoría absoluta. Tengan en cuenta las mayorías, porque se van a ver en cada tipo social. Como es un órgano, las decisiones de los órganos se adoptan por mayorías distintas. Puede haber casos en donde se adopten por unanimidad, como es este caso, que si quiero modificar el contrato social, es decir, el estatuto de una sociedad colectiva, lo tengo que hacer por unanimidad. Las restantes resoluciones se adoptan por mayoría. El órgano de administración. El órgano de administración puede ser unipersonal o plural, es decir, lo puede ejercer una sola persona o varias, funcionando de manera colegiada, y estas personas pueden ser bien socios o pueden designarse a terceros para que administren. Y en la sociedad colectiva, si yo no designé un órgano de administración, va a administrar cualquiera de los socios en forma indistinta. Esa es una particularidad de la sociedad colectiva. En las otras sociedades yo voy a tener que sí o sí designar un órgano de administración. Pero como son sociedades
en donde tienen un importante elemento personalista, esto implica que cualquiera de los socios lo pueda administrar. El órgano de fiscalización no se prevé en este tipo social, es decir, que las funciones de control las van a ejercer los mismos socios. Otras características de esta sociedad. Una consultita. En el órgano de administración, cuando no se prevé, ¿cualquiera de los socios, uno a la vez, o todos pueden...? En forma indistinta, es decir, no tienen que actuar como colegio. Si yo designo un órgano de administración con 3 personas, voy a decir cómo es su actuación, o sea, van a tener que actuar en forma colegiada, es decir, van a tener que reunirse y votar y tomar las decisiones por mayoría. Por ejemplo, si yo tengo un directorio, una SA, con 3 directores titulares, los 3 directores se reúnen y funcionan como colegio, es decir, adoptan sus decisiones por mayoría. Cuando tengo estos tipos sociales, en donde primero cuando tengo un órgano de administración unipersonal, por supuesto que no voy a tener ese colegio porque es una sola persona. Pero acá, en donde cualquiera de los socios puede hacerlo en forma indistinta, no funcionan como colegio, sino que cada uno de ellos, por sí mismo, puede administrar, no tiene que consultarle al resto. ¿Se entiende? O sea, los órganos que son colegiados, por ejemplo, cuando yo tengo 3 administradores, funcionan como colegio, que quiere decir que resuelven en forma conjunta. Si yo tengo Esa parte se entiende y es la más fácil. El tema es cuando tengo 2 socios y los 2 están habilitados para hacer lo que ellos deciden por sí mismos. Correcto. ¿Cómo se...? Pero a ver, frente a terceros, el órgano de administración y el órgano que representa a la sociedad va a actuar y tiene plenas facultades frente a terceros. Entonces, lo que haga ese socio frente a terceros tiene plena validez. A lo sumo, si ese socio... Eso lo entiendo. No, eso lo entiendo, obviamente, pero ¿y si hace cualquier cosa, qué hace el otro socio? ¿Mete una medida cautelar? No, hay acciones de responsabilidad contra los administradores. Los administradores, por regla general, tienen que actuar conforme a la ley, conforme al estatuto social y conforme a las órdenes que les da el órgano de gobierno. Entonces, ¿qué pasa si un administrador se pone a hacer actos que violan las normas que nosotros acordamos en un estatuto social? Como ese administrador representa a la sociedad frente a terceros, el acto es válido. O sea, si un administrador vendió un inmueble de la sociedad que no podía vender porque había una restricción en el estatuto que no se lo permitía, frente a terceros, ese administrador representa y ese acto es válido. Pero internamente voy a tener acciones de responsabilidad contra ese administrador que actuó en contra de lo que decía el estatuto. Lo mismo pasa acá. Pero el bien ya está vendido, ¿qué hacemos? Y voy a tener que reclamarle los daños y perjuicios que yo haya sufrido como sociedad a ese administrador. El bien ya está vendido, me darán, y si se me vendió mi casa, que es la que, o sea, no recupero nunca más mi casa. No es tu casa, es la casa de la sociedad en este caso, porque lo que hace el administrador es el bien de la sociedad. Sí, el bien ya se fue, salvo que, por supuesto, o sea, hay que ver el caso particular, si vos probás que el tercero... O sea, no hay límite, no hay una limitación, digamos. No, justamente, frente a terceros, por eso es importante quién designo como administrador, frente a terceros son válidos, porque justamente como tercero tengo que tener la seguridad jurídica de que quien es el representante legal de esa sociedad tiene facultades para obligar a la sociedad. Esas facultades, ¿dónde está la limitación? Son facultades dentro del objeto social, siempre que haga actos relacionados y dentro del objeto social de la sociedad. Si es una sociedad que tiene un objeto financiero y yo me pongo a hacer actividad agrícola, no va al objeto social de esa sociedad y esos actos no son válidos. Pero si hace un acto dentro del objeto social de esa sociedad, ese acto es válido. Y si el administrador actuó en contra del estatuto, lo que voy a tener que hacer es hacer una acción de responsabilidad contra ese administrador. O sea, voy a ir contra el patrimonio personal de ese administrador por los daños y perjuicios que ocasionó por haber actuado contra el estatuto. Pero sí, el acto es válido. O sea, si vende un inmueble... más vale que sea colegiado entre todos los socios, o que el interés de todos los socios esté representado en esa colegiatura, porque si no... Sí, o tenés que establecer una confianza en ese administrador titular, pero si vos querés tener mayor tranquilidad, sí, haces un órgano colegiado, pones 3 administradores y las decisiones se adopten por colegio.
Igualmente, aunque vos establezcas un órgano colegiado, el representante legal de la sociedad es el representante legal de la sociedad y obliga a la sociedad frente a terceros. Eso no va a cambiar por el hecho de que la administración funcione como un órgano colegiado. Ah, el órgano de administración también es acá el representante legal, perdón, eso me lo Acá perdí entonces. es el representante legal, es el mismo órgano de administración, exactamente. Ah, Cualquiera de los socios peor todavía. administra y representa a la sociedad. O sea, lo que te Ok, quiero gracias. transmitir es que yo la representación legal de la sociedad no tengo frente a terceros, se mantiene esa representación y esos actos son válidos, porque es lo que permite que las sociedades operen y que haya una seguridad jurídica en el manejo de las sociedades. Sin perjuicio ¿Tiene de que ser, eso, tiene que ser una persona? Acá me perdí ahí, perdón. ¿Tiene que ser un sujeto, una persona, o puede ser un órgano colegiado también? El en representante este legal. caso particular, en la sociedad colectiva, Sí. yo puedo designar o un órgano, es decir, puedo designar 3 sujetos, que son socios o terceros, o una sola persona. ¿Que Quien, actúen colegiados como representante legal también? si yo tengo, el representante legal siempre tiene que ser uno. Si yo tengo 3, tengo Ah, que eso preguntaba. designar quién es el representante legal. Ahora bien, colegiado significa que si yo tengo un órgano que funciona de forma en donde tengo más de un miembro, las decisiones se adoptan como colegio. Pero eso lo que te quiero decir es que no cambia la representación legal de la sociedad. Es decir, por ejemplo, el órgano de administración va a cambiar la sede social. Cambian la sede social, se juntan y deciden, si son 3, por mayoría de votos, cuál va a ser la nueva sede social. Eso no cambia, o sea, la decisión en el seno del directorio se adopta por mayoría, pero eso no cambia la representación legal de la sociedad frente a terceros. Eso es lo que te quería manifestar. O sea, frente a terceros, la sociedad se obliga mediante la firma del representante legal. O sea, ese es el que tiene las facultades para obligar. Ah, ok, sigue siendo lo mismo. Por más que haga el órgano de administración colegiado, sigue siendo lo mismo. El representante legal es uno solo y puede mandarse solo. Después asumirá las consecuencias si quieren asumirá las accionar, pero... responsabilidades que tenés en el seno interno y frente a los socios, asumirá las responsabilidades de su accionar si actuó en contra del estatuto, en contra de la ley, va a tener responsabilidades, por supuesto. Pero Okay. frente a terceros... Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y puede ser uno de los socios el representante legal? Sí, en este tipo social puede ser o bien los socios o bien un tercero, con lo cual yo puedo designar a cualquiera de los socios o a un tercero que no sea socio como administrador. Gracias. Dentro de las otras características que tienen esta sociedad colectiva, la sociedad tiene personalidad jurídica distinta de los socios que lo componen, como las restantes tipos sociales que estamos viendo. El contrato constitutivo, el estatuto social, lo voy a poder hacer o bien por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas. Instrumento público, el ejemplo más particular de instrumento público es la escritura pública. Es decir, voy ante un escribano y hace en las hojas protocolares todo el contrato constitutivo y da fe pública de ese instrumento porque es un instrumento público. Da fe pública de todo el contenido de ese instrumento. Mientras que si yo lo constituyo por instrumento privado, lo que es una hoja de papel impresa o manuscrita en donde yo establezco todo el estatuto social y lo único que va a hacer el escribano es certificar que quien firma ese estatuto social es quien dice ser, o sea, certifica sobre la personalidad del firmante, pero no sobre el contenido del instrumento. Esa es la diferencia de hacerlo por instrumento público o por instrumento privado. En cada tipo social hay posibilidades en donde me van a permitir optar por cualquiera de las dos formalidades, y hay tipos sociales, como por ejemplo la sociedad anónima, que me exige que la constitución sea por instrumento público, y no me permite hacerlo por instrumento privado con firmas certificadas. Pero tengan en cuenta que, en este caso al menos, están las dos alternativas, y que la distinción en hacerlo por instrumento público o por instrumento privado es precisamente esta. Después, ¿y cuáles son los pros y los contras? O sea, quizá privado sea, no sé, menos seguro y por eso le piden a las sociedades anónimas que lo hagan por instrumento público. Lo que te da el instrumento público es que tengo un escribano que me dice que todo lo que está en ese instrumento
es lo que está ahí en ese instrumento. O sea, me da fe del contenido del instrumento, a diferencia del instrumento privado, que no me da fe del contenido, sino que lo único que me dice es que el escribano lo único que certificó es las firmas. En las sociedades anónimas se exige el instrumento público, que lo que hace, más allá de dar mayor seguridad, porque tenés esa fe pública, hace que el trámite sea un poco más caro, porque voy a tener que pagar una escritura pública, a diferencia de una SRL o otra sociedad en donde solamente tengo que pagar la certificación de firmas. El instrumento público tiene una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que algo de lo que está en ese instrumento público es falso, voy a tener que hacer un juicio de redargución de falsedad contra ese instrumento público. ¿Por qué? Porque lo que hace el escribano es dar fe pública de todo lo que está ahí. Entonces, si yo quiero decir que algo de eso es falso, que algo está mal, voy a tener que hacer un juicio de redargución de falsedad que no se da en un instrumento privado, porque un instrumento privado no tiene esa fe pública. Entonces, lo único que va a certificar el escribano es que fulanito de tal fue y firmó ese día Lore, ese instrumento. entre esos, nos trajeron uno que era para el central, que tenía IGG, IGM, no sé qué mierda. Yo ya los había firmado, así que abajo le puse no corresponde y se lo di de nuevo. Yo no lo vi. No, porque Sí, acá sí, yo lo saqué, pero yo ya lo había firmado. Igual abajo le puse que no corresponde. No sé si es una Carolina, pregunta. estás con el micrófono abierto, Carolina Rúa. Ahí está, creo. Entonces sí, es más cierto, el instrumento público tiene una mayor seguridad, también tiene un mayor costo, y en algunos casos me lo exigen y en otros casos no. Acá, por ejemplo, yo puedo optar. Perfecto, gracias. De nada. Otra característica que tengo es el nombre. El nombre de la sociedad, en este caso, puede ser o bien una denominación social o bien una razón social. ¿Cuál es la distinción entre una y la otra? La denominación social es un nombre de fantasía. Es decir, por ejemplo, es un nombre que no existe, no es el nombre de alguno de los socios, es un nombre inventado, por ejemplo, Coca-Cola Sociedad Anónima. Es un nombre de fantasía. El nombre social siempre hay que... acá, hola, Pi. A ver, no sé si... A ver si lo podemos... Vos la podés silenciar, me parece. Voy a tener que dejar de presentar para silenciarlo. A ver. ¿Alguien sabe quién era el que tenía el audio prendido? ¿Pueden todos apagarse el audio? A ver si alguien quiere hacer una pregunta, después se habilita el audio y pregunta, pero para que no haya interferencia. Bueno, ahí creo que estamos. Pero en principio dejemos todos los audios cerrados hasta que quieran hacer una pregunta. A ver. Voy a tener que dejar de grabar para poder volver a compartir. Ah, no, acá está. Compartir pantalla. Ahora estamos. Bien. Entonces, les estaba diciendo la diferencia entre denominación social y razón social. Denominación social es un nombre de fantasía. Lo que les estaba aclarando es que en todos los nombres de cada tipo social van a estar las siglas correspondientes a ese tipo social. Es decir, si yo tengo una sociedad colectiva, voy a tener Coca-Cola SC, sociedad colectiva. Si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada, voy a tener Coca-Cola SRL. Voy a tener las siglas de ese tipo social, porque la idea es que del lado del tercero ustedes puedan ver el nombre e identificar con qué tipo social estoy contratando y, como van a saber ahora, qué responsabilidad tienen los socios, quién lo representa en ese tipo social. Por eso es importante que en el nombre ustedes tengan las siglas que identifiquen qué tipo social es. Entonces yo cuando contrato sé, ok, estoy contratando con una sociedad anónima, estoy contratando con una sociedad colectiva. La razón social, lo que tiene es que, a diferencia de ser una denominación de fantasía, establece el nombre de uno o más de los socios. Si establece solamente de uno, se pone, por ejemplo, Martín Pérez y compañía sociedad colectiva. El hecho de que se pueda establecer una razón social denota el carácter personalista que tiene este tipo de sociedad. Por supuesto que si yo establezco la razón social con el nombre de uno de los socios, y ese socio sale de la sociedad porque vende su participación, voy a tener que modificar el nombre de la sociedad. ¿Pero por qué se pone el nombre? Porque tiene
un fuerte carácter personalista a la sociedad, a diferencia de las sociedades por acciones, en donde yo no voy a tener esta posibilidad de establecer una razón social. Pero siempre tengan en claro cuál es la diferencia de denominación social, que es un nombre de fantasía, y razón social, que es uno o más nombres de los socios que forman parte de esa sociedad. Vamos con la función económica y situación actual de esta sociedad. Como les decía antes, las sociedades colectivas se utilizan muy poco en la actualidad. ¿Por qué? Porque tienen esta responsabilidad subsidiaria y limitada y solidaria, que no es lo preferente. O sea, cuando los socios quieren constituir una sociedad, normalmente buscan aproximarse más a un tipo social que permita limitar su responsabilidad. Hay algunos casos en donde se siguen utilizando. En el libro está el ejemplo de las farmacias en provincia de Buenos Aires, en donde se exige que se adopte un tipo social que no limite la responsabilidad. Entonces ahí, como tengo una reglamentación que me dice tengo que adoptar un tipo social que no limite mi responsabilidad, ahí entonces, por ejemplo, utilizo una sociedad colectiva. Pero en principio, en la generalidad, son de escaso uso. A ver cómo vamos en el tiempo. Voy a apurarme un poquito, pero ya no nos quedan muchos. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se caracteriza porque tiene dos tipos de socios distintos. Tenés los socios comanditados o colectivos, que responden como los socios de la sociedad colectiva, es decir, de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Y después tengo socios comanditarios, que responden hasta el monto del capital suscripto. Estos socios comanditarios, que no tienen la responsabilidad ilimitada, en principio no se deben inmiscuir en la administración de la sociedad. Es decir, que quien administra es quien tiene la responsabilidad ilimitada, que son los comanditados. Salvo, por supuesto, excepciones, que hay casos graves en donde pueden inmiscuirse. El funcionamiento de la sociedad, el órgano de gobierno, que es la reunión de socios, que tiene las mismas características que vimos para la sociedad colectiva. El órgano de administración está solamente a cargo de los socios comanditados o de terceros, pero el comanditario no puede administrar, que es el que tiene la responsabilidad limitada. Y el órgano de fiscalización no se prevé, igual que en la colectiva, con lo cual todos los socios ejercen esa facultad de control. Esta sociedad, como todas las demás, tiene una personalidad jurídica distinta de los socios que la componen. El contrato constitutivo puede ser también por instrumento público o privado. Una característica que tiene esta sociedad es que el socio comanditario, que es el que tiene la responsabilidad limitada, solo puede aportar al capital social con obligaciones de dar, es decir, solamente puede suscribir el capital social con dinero o con bienes, no puede hacer obligaciones de hacer. Tengan en cuenta que el capital social yo lo puedo suscribir con dinero, puedo suscribirlo con bienes, o sea, puede ser en dinero o en especie. Pero en esta sociedad en particular, solamente el comanditario, que es el que limita su responsabilidad, solamente puede dar obligaciones de dar. La denominación también, como es una sociedad personalista, puede ser de denominación social o razón social, y la función económica y situación actual de esta sociedad es igual que lo que vemos en la colectiva. Como yo tengo socios que tienen responsabilidad ilimitada, es poco el uso extendido, pero se da, por ejemplo, en casos en donde yo tengo una sociedad en donde me obligan que haya una responsabilidad ilimitada, por ejemplo, farmacias. Entonces yo tengo el farmacéutico con responsabilidad ilimitada y los inversores con responsabilidad limitada. Es decir, puedo hacer un mix entre responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada con estas sociedades. Pero, salvo esos casos en particulares, me van a exigir esto, en general no se constituyen este tipo de sociedades. Para que tengan una idea, yo de mis años de ejercicio, nunca vi ni una sociedad colectiva, ni una sociedad comandita por acciones, ni una sociedad de capital industria que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque son muy poquititas las que se inscriben, e incluso son sociedades viejas que quedaron del 60 y no se volvieron a transformar. Sociedad de capital industria es el tercer tipo que vamos a ver de estas sociedades personalistas, y después, ya la clase que viene, después van a ver sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, SAS y SAU, que es sociedad anónima unipersonal. En la sociedad de capital e industria tenés dos tipos de socios, como la misma que vimos recién, que son capitalistas o colectivos, que responden de forma subsidiaria, solidaria y limitada,
e industriales, que son los que trabajan, que responden por el monto de las ganancias devengadas y aún no percibidas, es decir, responden por todos los créditos que tenga de esa sociedad, o sea, todos los montos que tengan a cobrar, por más que aún no lo haya cobrado. Lo que buscaban en estas sociedades era hacer una sociedad en donde haya una persona que ponga la plata, que responda de forma ilimitada, y después tengas a todos los que trabajan en esa sociedad que respondan solamente por las ganancias de la sociedad. Ahora les voy a contar por qué tampoco funciona. Tiene personalidad jurídica distinta de sus miembros, el contrato constitutivo también puede ser por instrumento público o privado con firmas certificadas, el nombre puede ser denominación social o razón social, y les cuento por qué este tipo social no funcionó. ¿Qué pasa? Este tipo social, una cara de la moneda es que sirvió para encubrir muchas situaciones en donde había una relación laboral y no había una sociedad. Entonces, como había una relación laboral encubierta, lo que querían hacer en realidad no era una sociedad, sino tener personal laboral bajo relación de dependencia, y en lugar de establecer una dependencia laboral, lo que hacían era establecer una sociedad de capital-industria. Entonces estaban fraguando, haciendo un fraude de una situación laboral real. La otra cara de esta moneda es que, como en Argentina las normas laborales tienen muchos principios protectorios y tienen mucha fuerza, había situaciones en donde realmente no había una situación laboral, sino que realmente lo que había era una sociedad en donde había una persona que ponía el dinero y una persona que ponía el trabajo, y realmente había una sociedad, pero los tribunales consideraban que había una situación laboral encubierta, con lo cual no había ni seguridad para la sociedad, porque yo quería hacer una sociedad de capital-industria, pero tenía el riesgo de que un tribunal considere que en realidad ahí no había sociedad, sino que lo que había era relación laboral. Entonces, como existía este problema, de un lado y del otro, por supuesto también había situaciones en donde se encubría relaciones laborales. Entonces, como surge este problema en la práctica, la realidad es que este tipo social prácticamente tampoco se utiliza. Ahí terminamos la presentación, tenemos un ratito más, y en todo caso, si tienen más preguntas, nos volvemos a conectar al mismo link, así las vamos contestando. Bien. Ahí no veo preguntas en el chat, no sé si alguno les quedó claro, o tiene alguna pregunta, o si tiene alguna pregunta de la clase pasada que podamos ver ahora. Si no, igualmente el viernes van a tener clase con la profesora Martinelli, y van a ver los otros tipos sociales, y bueno, a medida que vayan leyendo, si les quedan consultas, les puede consultar si tienen clase con el DOM. Sí. Yo me perdí, pero porque no alcancé a tomar notas, y después con el PowerPoint lo veo, pero ya que no hay preguntas, te pregunto, en estas sociedades de capital-industria, el funcionamiento, ¿socios capitalistas o colectivos? ¿Qué más? A ver, para que lo volvemos a... Creo que estaban los órganos en la presentación, igualmente tienen todo en el... Sí, por eso, pero como no había preguntas, dije, aproveché para preguntártelo. No. Dale, igual ya que está ahí, lo comparto totalmente. Yo tengo una consulta, no sé si me escucha bien. Dale ahí con la consulta, por favor. Vale. Yo después leo el Era respecto al tema de la razón social, o sea, que mi consulta era que siempre que esté el nombre, digamos, de alguno de los socios, ¿siempre será razón social? O sea, de caso de que la sociedad tenga un nombre que no sea el de los socios, ¿siempre será denominación social? O sea, siempre que yo tengo en el nombre de la sociedad el nombre de alguno de los socios, eso es razón social. Si yo tengo un nombre de fantasía, ahí lo que voy a tener es una denominación social. Y en caso de que yo tenga alguno de los nombres de los socios, pero no todos, lo que voy a tener que poner es y compañía. No sé quién me hizo la pregunta, pero... Yo, Santiago Palavecino. Claro, era por el tema de que si siempre tiene el nombre de alguno de los socios, es siempre razón social. Exactamente. Mi pregunta era si había otro tipo, digamos, de razón social que no sea el No, nombre. correcto. Siempre que vos tengas el nombre de los socios en el nombre de la sociedad, tenés una razón social. En tu caso podría ser, por ejemplo, Santiago Palavecino, sociedad colectiva. O sociedad Santiago Palavecino, como vas a tener que estar más de un socio, y tal, sociedad colectiva, o y compañía, sociedad colectiva. Bien. Las que tienen un único socio las van a ver después, pero son las SAS y las SAU, que son las únicas que pueden tener un solo socio. En el resto tienen un mínimo de socios. Sí. Y si dice, por ejemplo, en el nombre, Santiago Palavecino solamente, eso se consideraría como nombre de fantasía, porque no explica qué tipo de sociedad es.
Es que en realidad yo no puedo constituir una sociedad en donde no tenga las siglas, sea un nombre de fantasía o sea en un ticket, digo, en un ticket donde lo vea, Sí. solo para identificar qué es lo que estoy viendo, si es la denominación A o ver, si es la si razón vos ves en un social. ticket Santiago Palavecino, es una persona Sí. física que, o sea, no tenés una sociedad. Para que vos tengas una sociedad, siempre vas a tener las siglas. O sea, yo nunca voy a tener una sociedad que no tenga las siglas. Con lo cual es fácilmente identificable si vos estás contratando con una persona física o con una sociedad, porque una sociedad siempre va a tener las siglas que identifiquen el tipo social, sea razón social o sea denominación social. Con lo cual, para que vos tengas una sociedad colectiva, vas a tener que decir, en lugar de Santiago de Palavecino, vas a tener que decir Santiago de Palavecino y compañía, sociedad colectiva, SC. Yo nunca voy a tener una sociedad que no tenga las siglas. Con lo cual ¿Y el siempre nombre de fantasía cómo se explica? ¿Cómo se redactaría entonces? Un sería, nombre de por ejemplo, fantasía. no sería el nombre de los socios, sería, por ejemplo, Coca-Cola, Sociedad Anónima. Coca-Cola, No Sociedad se Anónima, puede, es un nombre de no fantasía. se puede poner un nombre particular como Y sí fantasía. se puede. Yo, por ejemplo, trabajé en un local y, Claro. por ejemplo, la denominación social era Doña Ramona y ningún dueño se llamaba Doña Ramona, y Ramona es A un eso iba. nombre. El tema es que no sea un nombre de uno de las partes de los socios. Y un dato al pasar, todas las siglas van sin punto. Lo digo porque se ve, en la práctica cualquiera lo escribe con punto, y en realidad, bien escrito, las siglas van sin punto. O sea, es SA sin puntos. Está bien, perfecto. Perfecto, buenísima la aclaración. Sí, la razón Gracias. social es si tengo nombres que son de los socios. Correcto. Ok, La buenísimo denominación la social puede ser diferencia. cualquier nombre de fantasía, pero sí lo importante es que en toda sociedad ustedes van a tener las siglas, con lo cual van a poder identificar claramente si están contratando con una persona física o están contratando con una sociedad, porque van a tener las siglas que identifiquen a ese tipo social.